Bienvenidos otra vez. Y en este segmento de la tarde o de la mañana vamos a compartir con vosotros un documento que hemos elaborado desde la red. Y es el documento de cómo elegir un profesor. Es un documento que va dirigido al público en general. Y tiene el propósito de aportar claridad. La idea que nos planteamos desde el inicio, cuando nos juntamos todos para hacer esta red, como han dicho antes Dagmar Kirti y Guillermo, era dar un poco de sentido y de fomentar la integridad y el rigor en todo este mundo de mindfulness, ¿no? Que ha explosionado tanto en tan poco tiempo. Y una parte derivada de esa explosión, que está muy bien, es también la incertidumbre que se ha generado en muchas personas, ¿no? Sobre todo cuando tienen que quieren comenzar y cómo empiezo, cómo busco, ¿no? Entonces, ya digo, el propósito que nos ha guiado ha sido el aportar claridad, y lo hemos querido hacer con un documento guía que sea amigable y que sea fácil. Y sobre todo la intención es que ayude a las personas a determinar o a establecer sus propios criterios a la hora de buscar a alguien, ¿vale? Voy a compartir la pantalla porque tenemos un par de diapositivas para enseñar, bueno, alguna más, pero no muchas. A ver. Bueno, os decía, este es un documento, también ha comentado antes Dagmar Kirti que los documentos que habíamos escrito hasta ahora, que eran las guías de buenas prácticas para profesores, formadores, etcétera, son documentos vivos. Esto también es un documento vivo y además es un documento que que lo queremos compartir precisamente para finalizarlo con vosotros. Por eso al final de esta presentación habrá un debate, un coloquio, para terminar de hacer las preguntas adecuadas, ¿no? a la hora de encontrar el profesor. Por lo tanto, tomarlo así, como un documento vivo, ¿no? Cuando nos planteábamos cuáles eran los criterios que alguien tiene que tener o cómo tomar una decisión informada, encontramos que había 4 principalmente. El uno era saber, tener información, ¿no? ¿Qué es y qué no es? ¿Qué es y qué no es mindfulness? ¿Qué es y qué no es compasión? Porque eso es la primera parte para clarificar la incertidumbre que puedan tener las personas. Una segunda área de conocimiento, de información que pensábamos que era importante tener es delimitar cuáles son los contextos de intervención. Es decir, no es lo mismo un contexto de intervención terapéutico o un contexto de intervención psicoeducativo o un contexto de intervención educativo. Por lo tanto, nos ha parecido bien dar información sobre esos contextos de intervención. Y después, los otros 2 puntos están más relacionados con ayudar a la gente a reflexionar. Es decir, cuál es la trayectoria o cuál es el camino que tengo que recorrer para realmente analizar si una intervención determinada o un programa determinado es el adecuado. ¿Vale? Esto exige evidentemente ese proceso de reflexión. Y el cuarto es de alguna manera lo mismo, es una reflexión sobre, en base a lo que yo necesito, cuáles son las características idóneas de un profesor y posiblemente para distintas personas sean diferentes. Es decir, los 2 primeros criterios son comunes, son fuentes de información, es saber lo que no es y lo que es mindfulness y compasión, y los contextos de intervención, pero los otros 2 van a depender de las necesidades de cada uno. Por eso os decía que parte es información y parte es ayudar a la reflexión.
Bueno, yo voy a comentar muy brevemente porque evidentemente esto en este ámbito y en este grupo lo sabéis todos, pero muy brevemente este primer apartado y después serán mis compañeros Silamani y Gaetani quien harán los demás. Cuando decimos queremos informar qué es y qué no es mindfulness, es importante el que no es, porque muchas veces es a través del que no es que aprendemos lo que es. Es decir, es fácil tener la definición, pero a veces te pierdes en la definición y quedan muchos falsos mitos o falsas creencias, ¿no? Aquí tenemos la definición de Kabat-Zinn que ha desgranado antes muy bien Vicente Simón, por lo tanto no voy a ir sobre ella. Pero es importante dejar claro a las personas que, bueno, mindfulness evidentemente no es relajación, a veces puede venir, pero realmente lo que es presencia. Tampoco es ausencia de pensamientos ni lo vamos a buscar, es el poder estar con los pensamientos, poder reconocerlos sin tener que dejarnos arrastrar por ellos. Absolutamente laico, las intervenciones que se están haciendo desde mindfulness, a veces hay esa superstición o ese prejuicio que puede tener que ver con la religión. Otra de las cosas importantísimas es que mindfulness no es la panacea ni es una cura milagrosa, aunque los resultados están muy bien establecidos, es evidente que no sirve para todo y además los resultados llevan tiempo. No es bueno, algo que te soluciona la vida, que parece a veces, ¿no? Toda esta rumorología o esta explosión en los medios de comunicación dan a veces esta sensación. Mindfulness tampoco es desconectar con el mundo, no es tomar distancia del mundo, sino realmente es implicarse con claridad, pero aceptando lo que hay en el mundo, aceptando la realidad, ¿no? Y desde luego no es ni ignorar ni el pasado ni el futuro. Hay veces que la gente dice, no, es que mindfulness es estar solamente en el presente, ¿no? Y lo comentábamos el otro día con Silaman y con Gaetani, que no hay nada más lejos de la realidad. Realmente mindfulness es comprender cómo el pasado está condicionando el presente. También es comprender cómo el presente condiciona el futuro, por lo tanto es vivir con intención. Y bueno, eso con relación a mindfulness y con relación a compasión, que a mí no me gusta a veces diferenciarlas porque es una diferenciación un poco artificial. De hecho, en la definición de mindfulness está contenida la compasión porque es la actitud y en la definición de compasión está contenida la consciencia que es mindfulness, ¿no? Porque las dos cosas están absolutamente vinculadas, ¿no? Supongo que habéis oído aquello de que son las dos alas del mismo pájaro, ¿no? Y sin una de las alas no se puede volar. Pues esto es lo mismo. Importante también, especialmente la palabra compasión en nuestro entorno tiene unas connotaciones que a veces que son erróneas, que son absolutamente erróneas, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro, volver al sentido etimológico de la palabra, ¿no? La compasión no es lástima, una vez más, lo que no es ayuda a definir lo que es, ¿no? No es lástima o esa pena eh, que implica una diferencia de niveles, es decir, implica una cierta superioridad hacia la persona que está sufriendo, nada más lejos, es estar en un plano horizontal. Tampoco es debilidad. De hecho, pues cada vez hay más investigación que demuestra que realmente la importancia de esta actitud compasiva en la resiliencia es clave, en el coraje, en el seguir adelante ante todos los obstáculos de la vida, ¿no? Y otro de los grandes falsas creencias de la compasión es el que nos aleja de nuestras metas o el que puede atentar contra la motivación, porque estamos muy acostumbrados a motivarnos con la crítica, con la autocrítica, ¿no? Y bueno, lo que hacemos a veces puede estar muy bien con una cierta autocrítica, ¿no? Pero cuando tenemos esa tendencia a pasarnos tantos pueblos, lo que sucede con la autocrítica es que nos engancha en esa espiral de rumiación absolutamente estéril, absolutamente inútil, ¿no? Y que da lugar
ansiedad, depresión, a cualquier tipo de malestar psicológico. Y realmente lo que hacemos cuando aplicamos esta cualidad de compasión ante los errores que cometemos, ante lo que queremos en la vida, mm, lo que hacemos es estar mucho más enfocados y mucho más direccionados. Bueno, pues este es el primer punto de esos 4 que hemos estado desgranando en el documento, y ahora le voy a dejar a Silamani, lo digo bien, ¿verdad, Silamani? A Silamani que comparta los siguientes. Dejo de compartir yo. Y paso la palabra a Muy Silamani. bien, pues muchas gracias, Estrella. Pues sí, lo cierto es que, claro, con toda esta contextualización que haces de por qué realmente surge este documento, hay como un elemento importante, y es saber realmente cuáles son los contextos de intervención, porque hay como diferentes contextos de intervención, y en función de los contextos de intervención esto nos va a orientar, hacia dónde vamos a elegir. Entonces he hecho como una pequeña presentación, como un esquema, un mapa conceptual para ver qué contextos, ¿no?, de intervención. Entonces, realmente estos contextos de intervención, cuando nosotros hablamos de intervenciones basadas en mindfulness y compasión, se puede decir que al menos existen como 3 contextos de enseñanza diferente, ¿no? Hay quizás un contexto, que es un contexto más tradicional, que es ese contexto espiritual, en que, bueno, pues hay una tradición religiosa, espiritual, sedimentada en la enseñanza, y que tienen diferentes pedagogías basadas precisamente en las tradiciones, ¿no? Y no hay en realidad como una tradición, porque una tradición específica que sea específica de la que se dice que mindfulness proviene, ¿no? Es cierto que el budismo y el Buda hace una aportación muy grande, pero luego vemos que el tema de mindfulness y de la meditación está presente en varias tradiciones espirituales. Y dentro incluso de la tradición del budismo, las diferentes corrientes que hay dentro del budismo tienen sus propias metodologías y sus propias pedagogías de enseñanza, ¿no? Además de este contexto, que es el contexto, diríamos, espiritual, existe otro contexto, que es el contexto clínico. Y ese contexto clínico tiene que ver mucho, y que también es por lo que se hace ahora muy popular, es porque en el contexto clínico se puede utilizar mindfulness y compasión. Es un enfoque se ha visto que es muy útil para el tratamiento de trastornos psicológicos, de depresión, de ansiedad, diferentes procesos, ¿no? Y luego tenemos otro tercer contexto, realmente, que es el contexto psicoeducativo, ¿no?, que tiene más que ver por ejemplo, con los entornos educativos, pero también tiene que ver con el tipo de metodología que se utiliza, donde realmente se puede utilizar, por ejemplo, en entornos que son organizacionales o simplemente para el propio crecimiento, el crecimiento y el desarrollo personal, ¿no? Entonces, claro, cada uno de todos estos contextos, dependiendo de cada uno, vamos a tener, va a requerir un profesional que tiene un fundamento, una experiencia, una formación, una solidez en cuanto a qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces,
claro, no es lo mismo, por ejemplo, si estamos en el caso del contexto espiritual, pues evidentemente ahí lo que es importante es que sea un maestro de meditación y claro, el maestro de meditación pues tiene una experiencia especial en cuanto al acompañamiento, a la guía y está muy condicionado precisamente por la tradición espiritual en la que está realmente guiando este proceso, ¿no? Y luego tendríamos ese otro contexto, que es el contexto que es bastante también conocido, que sería el contexto clínico, ¿no? En ese contexto clínico, la formación realmente o, o quien va a estar formado o quien va a facilitar esas intervenciones basadas en mindfulness y compasión van a ser terapeutas, psicólogos, profesionales de la salud, pero con una cualidad especial, no por ser profesionales de la salud o terapeutas o psicólogos, tienen capacidad para hacerlo, es decir, realmente tienen que tener además una capacitación adicional, además de su capacitación profesional, que les permita estar formados en mindfulness y compasión. Se ha visto que realmente si uno quiere ofrecer, pues, por ejemplo, terapia enfocada en la compasión, pues vas a tener que estar formado en ese tipo de enfoque, ¿no? Y luego tenemos otro contexto, que sería finalmente el contexto al que nosotros nos estamos más refiriendo, porque que es el caso del contexto psicoeducativo. Es decir, ahí hay una formación específica en mindfulness y compasión y además también tienen cierta experiencia en el contexto y en el que se vaya a aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que si alguien lo va a aplicar en la empresa, probablemente es necesaria una experiencia en ese ámbito organizacional, o si es en un entorno educativo, pues tendrá que tener experiencia en ese área o ese ámbito escolar. Pero fundamentalmente aquí en este entorno psicoeducativo, algo que caracteriza al entorno psicoeducativo es que no se trata intervenciones de tipo terapéutico. Realmente son intervenciones que lo que hacen son movilizar los recursos de las propias personas para que ellos mismos, desde su propio empoderamiento, son capaces de poder encontrar estrategias para afrontar diferentes situaciones que son pues difíciles o que son retos en la vida, ¿no? Pero no existe ese componente de terapia, ese componente, sino que es un componente más de empoderamiento. Claro, cuando nosotros empezamos a entender que hay diferentes contextos, es muy importante saber en qué contexto, para qué contexto quiero yo elegir un profesor de mindfulness, ¿no? Porque esto, al final, lo que nos está diciendo es que evidentemente cualquier contexto puede ser adecuado, pero no todo el mundo. No por ejemplo, un maestro de meditación puede trabajar en un contexto clínico sin una preparación adecuada, o que del mismo modo tampoco una persona que trabaje, por ejemplo, que esté formada en un entorno psicoeducativo, pues se debería a atrever a meterse en ese contexto espiritual, porque cada contexto tiene todos unos lineamientos diferentes, ¿no? Claro, si uno desea, por ejemplo, recibir como pues esa formación de mindfulness y compasión, pues en un contexto espiritual, debería obtener guía de un maestro, de una tradición que sea acorde con su propio lineamiento espiritual. Es decir, esto va a ser un elemento que también es muy importante. Y si realmente lo que se necesita o lo que uno desea es tener un asesoramiento clínico terapéutico,
pues debería seleccionarse un profesional que clínicamente esté capacitado para intervenir terapéuticamente y que adicionalmente tenga una formación específica en la facilitación de mindfulness y compasión. Y en ese sentido, por ejemplo, los profesionales clínicos, los profesionales de la salud que además tienen, por ejemplo, una formación específica en algún programa, en alguna formación específica de mindfulness y compasión, puede ser muy beneficioso porque tendría como de dos entornos, ¿no? Pero quizás lo que a nosotros realmente nos motiva y desde donde estamos nosotros acercándonos a cómo elegir un profesor de mindfulness, estamos contextualizándolo y nos estamos orientando al contexto psicoeducativo. Es decir, y es en ese contexto psicoeducativo precisamente donde hay específicamente un apartado que son la situación o lo que son las orientaciones o las intervenciones basadas en mindfulness, que son los programas estandarizados, ¿no? Claro, los programas estandarizados, pues en realidad casi todos conocemos estos programas estandarizados, ¿no? Pero hay como varias características que tienen en común todos estos programas estandarizados, ¿no? Estos programas estandarizados de mindfulness y compasión, pues tienen, en primer lugar, esa característica de que están basados en la evidencia científica, ¿no? Y estos tipos de programas normalmente se caracterizan porque tienen entre 8 o 9 sesiones y aplican de forma estructurada toda una serie de contenidos y se facilitan determinados tipos de práctica que se aplican durante todas esas sesiones. Pero además, algo que es muy importante en estos programas estandarizados es que hay una formación específica ajustada a unos estándares que faculta realmente a esos profesores para poder enseñarlos. Y bueno, pues ejemplos de programas, de programas o protocolos estandarizados son el programa MBCT, de terapia mindfulness basado en la terapia cognitivo, MBPN, mindfulness y compasión para la salud, MSC, mindfulness, autocompasión o MBSR, ¿no? Pero hay muchos más, es decir, hay muchos más programas que tienen todas esas características de basados en evidencia con un contenido estructurado en 8 o 9 sesiones y además que tienen como un estándar de la formación de los profesionales que lo facilitan. Pero algo que nosotros queremos dejar muy claro es que el alcance del documento que nosotros hemos elaborado se limita a la orientación en intervenciones basadas en mindfulness y compasión en un entorno psicoeducativo, que como decía antes, como vuelvo a repetir, se trata de autogestión personal sin una finalidad clínica, sino simplemente para aliviar el malestar y fomentar el bienestar y el crecimiento personal, ¿no? Y bueno, fundamentalmente esto es lo que quizás es la parte esta de lo que es la estructuración de los diferentes contextos de intervención. Y bueno, pues ahora para continuar realmente ir como dar un paso más adelante, pues le voy a pedir a Gaetane que nos exponga precisamente de lo que hemos entablado sobre el tema del profesor, de la intervención, para que ella nos indique. Adelante, Gaetane. Muchas gracias, Silamani, muchas gracias, Estrella. Un placer poder seguir un poquito este camino y también voy a compartir con vosotros pues un breve documento, un documento muy simple. Es
es al final el seguimiento de lo que estamos hablando. Entonces, vamos allá. Compartir esto. Vale, pues yo creo que tenéis que ver ahí cómo elegir. Y dentro de lo que vamos, lo que hemos querido compartir en este documento y lo que han introducido Estrella y luego ha explicado Silamani, la importancia de saber cómo elijo yo y qué trayectoria tengo que hacer para poder encontrar el profesor o la profesora que será adecuado o adecuada para mí, o la intervención. Al final no deja de ser una elección porque hay varias ofertas, hay diferentes tipos de formación, hay muchas personas que tienen muchos que ofrecer, entonces porque tiene esta formación detrás, entonces es importante que podamos un poquito hacernos las preguntas adecuadas para poder decidir y no estar en un programa y de repente decir, eso no es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, es importante hacer esta reflexión. Y esta primera pregunta va a ser justamente, ¿qué estoy buscando? ¿Qué quiero realmente? Yo quiero un entrenamiento para el crecimiento personal, que puede ser una intervención, una formación, o es para mí a nivel personal para conocerme mejor, o quiero un acompañamiento terapéutico. Y eso es muy importante dentro de los programas que presentamos aquí, lo acaba de destacar Silamani. No estamos ofreciendo terapia. La persona que tiene una formación en uno de los programas estandarizados en mindfulness y compasión y que al lado de eso tiene una formación clínica, pues sí puede ofrecer terapia, pero no debajo del nombre del programa que tiene. Entonces, los programas no son programas terapéuticos. Entonces, eso es muy importante que cuando nos hacemos estas preguntas, pues la hacemos con una intención de realmente escuchar lo que queremos y lo que necesitamos. Entonces, a nivel de esta pregunta, si quiero un acompañamiento terapéutico, pues que es lo mejor, pues buscar una persona que está cualificada en ello. Y si quiero un entrenamiento de desarrollo personal, pues quizá tengo que hacerme algunas preguntas sobre la intervención. Primero, ¿cuál es el propósito de esta intervención? ¿Es el manejo del estrés? ¿Es la autocompasión? ¿Es el dolor? Entonces, eso es muy importante, poder primero saber cuál es realmente el contenido de esta intervención y cuál es su intención y su propósito y a dónde me va a llevar. Y luego, pues otra pregunta sería preguntarse el aval científico que tiene esta intervención. Los programas de la red pues tiene un aval científico que realmente son unos referencia en la cual podemos confiar porque hay una historia o ya hay unas publicaciones, hay investigación, hay resultados que luego realmente puede ser también una respuesta a mi cuestionamiento de saber si eso es adecuado o no es adecuado para mí, o es lo que busco o no, lo que no busco. También es importante ver la certeza, no sé si es la palabra correcta, pero la calidad del protocolo del programa y también pues la intervención del profesor, ¿no? Entonces, aparte de esta pregunta sobre la intervención, podemos hacer también una pregunta hacia el profesor y cuáles son sus competencias, cuál es su formación, cuáles son sus experiencias. Realmente eso es algo que es importante y que podemos seguir viendo en este segundo, ¿veis? La segunda diapositiva, creo, que es conocer la característica que hacen que un profesor sea idóneo para ti, porque al final cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y es importante que podamos tener pues estar convencida o convencido cuando empezamos este programa que estamos realmente pues
acompañado, en este caso, entrenado quizá, de un profesor que nos va a dar la seguridad para poder hacer este camino. Entonces, las preguntas que podemos hacernos de cara al profesor, pues primero quizá, y lo ha destacado bastante Vicente Simón, es su práctica personal de meditación. Al final, es muy interesante saber cuál es la dirección, la disciplina, el compromiso con la práctica que tiene este profesor. No hace falta saber su dirección espiritual, no hace falta saber de qué rama o qué no rama es o no es, eso no, pero ¿cuál es su práctica de meditación? Luego, pues, preguntarnos cuál es su formación en mindfulness, quizá cuál ha sido su recorrido formativo, qué tipo de sesión imparte, entonces eso es muy importante. Y saber si la formación pues dará la seguridad suficiente. A lo mejor pues este profesor está unido a una entidad que acredita su conocimiento o su formación, saber si este profesor corresponde al tipo de intervención que yo estoy buscando, la demanda que yo tengo. Entonces, eso es muy importante. Luego, sobre el tema de la credencial y la competencia del profesor, pues podríamos tomar consideración de la formación continua que tiene o los otros tipos de formación que tiene, que a lo mejor eso me puede ayudar a sentirme mejor con esta persona, ¿no? Si es alguien que tiene una visión o que se ha formado en otro tipo de curso o tiene otro conocimiento al lado, pues a lo mejor pues es interesante para ver si eso será adecuado para mí y me dará una idea más precisa de esta persona. Y luego dentro de la competencia es importante incluir los años de experiencia, ¿vale? Sabemos que mindfulness y compasión está basado en la práctica, en la meditación, y pues a lo mejor pues tener un recorrido de práctica y puede indicar en parte el compromiso de la persona. Yo digo en parte porque en nada hay que generalizar, pero vamos, podemos ahí tomar consideración de esto. Pero yo quería destacar, y para mí lo importante de observar primero si te sientes a gusto con esta persona, que eso es muy importante, que hay un feeling, que en general que te cae bien, ¿no? Que es importante porque necesitamos sentirnos en confianza para poder hacer este camino, ¿no? Y hacer este aprendizaje, que es un aprendizaje muy importante. Entonces, eso eran un poquito lo que queríamos compartir y como lo ha dicho Dharmakirti al principio, esto es un documento vivo, el documento que hemos elaborado desde la red y queremos que, vamos, que cada uno que estamos aquí hoy, que todos somos miembros aquí de esta jornada, pues podamos aportar también nuestro granito de arena y podamos pues dar nuestra opinión, ¿no? Entonces vamos a invitaros a entrar en grupos pequeños y vamos, eso si la Mani nos va a hacer las habitaciones pequeñas. Y en estas habitaciones os vamos a preguntar, vamos a hacer la pregunta siguiente, que es importante preguntarse para poder tomar una decisión antes de elegir un curso o un programa. ¿Y cuáles son las preguntas que podríamos hacer al profesor y cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos?